Buenas noches, por favor. Vamos a empezar. Les voy a pedir que por favor descarguen el material. Mil disculpas por la demora. Ustedes saben que el anterior taller ha demorado, bueno, la mesa redonda ha demorado 3 horas. Y pues ya, vamos a empezar con lo del día de hoy, ¿sí? Les he dado el material de nuestro pequeño proyecto del día de hoy, que es muy similar a lo que hemos hecho antes, ¿sí? Con la diferencia de que yo ya les he dado los planos hechos de un pequeño proyecto, bueno, de nuestro pequeño proyecto, ¿sí? Que el día de ayer ya hemos metrado, recuerden, ya hemos hecho los metrados, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer son la generación de los planos, como los que ven aquí. Para eso yo voy a cerrar, bueno, en realidad voy a llevar a un lado mi Revit, ¿sí? Y les he dado un modelo que se llama modelos base, ¿sí? En estos modelos base ustedes van a poder encontrar este pequeño archivo. Yo lo voy a abrir, ¿sí? Modelo base, y con ese vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Listo. Vamos empezando, ¿sí? El día de hoy vamos a generar planos, ¿sí? Es decir, ya tenemos el proyecto, ¿sí? Durante estas 5 sesiones, el primer día hemos hecho un poco de teoría, hemos empezado el proyecto, el día martes hemos hecho la parte de la generación del modelo, la parte de estructuras, el día miércoles hemos hecho el acero, el día de ayer jueves hemos hecho el tema de la generación de los metrados, y hoy día vamos a hacer la generación de los planos, ¿sí? Diferentes aspectos de un proyecto de estructuras que es muy importante que todos conozcamos, ¿sí? Empecemos. Entonces, para generar planos, en mi navegador de proyecto, yo a la derecha tengo una sección que se llama planos. Para generar uno, yo me tengo que ir a la cinta llamada vista. En la cinta de vista, ustedes van a encontrar un grupo de opciones que se llama composición de planos, en el cual el primero se llama plano, ¿sí? Este elemento que ustedes ven aquí, si ustedes le hacen un clic, les va a decir, ¿sí? Quiero hacer un nuevo plano. Y les va a permitir cargar un nuevo rótulo, ¿sí? Un cuadro de rotulación le llaman Revit. Entonces yo tengo a unos y demás, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener instalado Revit correctamente con las familias que trae Revit por defecto para poder cargar diferentes familias. Por ejemplo, en bloques de títulos ustedes van a encontrar el A3 métrico. Yo voy a hacerlo en A3, me ha alcanzado en un A3, pero dependiendo de la magnitud, del tamaño del proyecto, podríamos utilizar un A2, un A1, etcétera, etcétera, ¿sí? Y empecemos, le doy a abrir, le doy a aceptar, y una vez generado, se ha generado un nuevo plano aquí abajo. Sin importar en qué medida lo hayan hecho, se va a ordenar todo aquí abajo, ¿sí? Tengo uno de los bloques de título, en este caso un rótulo, que viene por defecto. Esta es una familia, entonces esta familia se podría modificar, yo podría cambiarle los logos y demás. Pero antes de cambiar, yo puedo modificar los nombres. Por ejemplo, mi primer plano en estructuras va a ser la cimentación. Si yo lo selecciono, tengo la opción que dice cambiar nombre cuando le hago clic derecho. Es decir, le doy F2 y le puedo decir que este va a ser mi plano de estructuras 1, que se va a llamar cimentación. Listo. De tal manera que si se acercan, en el rótulo, esta información que yo acabo de definirle el título se va a colocar tanto en el código como en el elemento, ¿sí? Sigamos. Entonces, aquí yo tengo ya el rótulo, pero no tengo ninguna imagen, ¿no? Ojalá fuera interesante, ¿no? Algún día de repente hacemos un clic y nos salen todos los planos. En algunas aplicaciones, como por ejemplo Tecla, hacen algo bastante similar, ya se van generando planos de taller, así, muy interesantemente, pero los softwares son diferentes. Hoy día lo vamos a hacer con Revit, y tampoco es que sea tan difícil, simplemente el día de hoy les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Entonces me voy al nivel de fondo de cimentación. El nivel de fondo de cimentación es el plano donde se ve mis cimientos, ¿sí? Y aquí está mi nivel de fondo de cimentación. Así está como se ha ido trabajando. Así, esa es la visualización que tiene al inicio, ¿sí? Es una vista de trabajo. Entonces yo tengo que generar un duplicado, porque esta vista está asociado con el nivel, ¿no? Con el nombre del nivel. Para generar un duplicado, y es una buena práctica siempre generar duplicados, le doy clic derecho, duplicar vista, duplicar. Una vez duplicado, me va a salir pues NFC copia 1. Ahora yo le puedo con F2 cambiar el nombre y le voy a decir que se va a llamar simplemente cimentación. Listo. Cimentación es una vista y E01 cimentación es un plano. En realidad un título, un bloque de título, perdón, un bloque de rotulación o un rótulo. Entonces yo puedo llevar la vista al rótulo y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar ahí. Y ahí está mi vista en el rótulo.
Esto es lo que hace un plano, ¿no? Un plano genera múltiples vistas, múltiples viewport, si es que lo llamamos en lenguaje de AutoCAD, ¿sí? Y ya tengo una primera vista, ¿sí? Lo que voy a hacer es explicarles un poquito cómo funciona Revit, ¿no? Revit funciona así, ¿sí? Yo tengo un rótulo y luego yo tengo una vista. Luego voy a tener más vistas, ¿no? Para luego yo poder entrar en una de las vistas, yo le hago doble clic. Para salir, yo le hago doble clic fuera. Entonces yo voy a entrar dentro de la vista y le hago doble clic. Y con las escalas, por ejemplo, yo podría probar la escala 1 en 50. Y una vez dentro, fíjense, la escala 1 en 50 se sale del proyecto, del plano. Le hago doble clic fuera. Una vez fuera, puedo moverlo o con las teclas direccionales moverlo. Me voy a dar cuenta que en 1 en 50 definitivamente no va a entrar. En una 3, ¿no? Vuelvo a entrar en la vista y pues la otra que tengo es 1 en 100. Pero yo necesito uno en medio, ¿no? Si yo necesito 1 en 75, me voy a las escalas personalizadas y le digo 1 en 75. Le doy a aceptar. Y voy a ir, salgo nuevamente de la vista y voy acomodando, ¿sí? Voy acomodando la posición. Y me doy cuenta pues de que es un verdadero desastre, todavía hay mucho que hacer, ¿sí? Y bueno, lo que voy a hacer, o lo que puedo hacer, es modificar las cosas en la vista, en cimentación, donde yo puedo encender con estos dos botones que ustedes ven aquí, yo puedo encender lo que se llama la región de recorte. Fíjense, con este botón de aquí abajo, que estoy presionando una y otra vez, que es este de aquí, yo puedo mostrar u ocultar la región de recorte. Una vez que la muestro, puedo reducirla, porque no quiero ver los símbolos o las cosas que puedan estar fuera de lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Listo. Y ya lo tengo aquí. Una vez que he terminado el recorte, lo cierro, o bueno, lo oculto, y me regreso al plano, ¿sí? Le hago doble clic al plano, y en el plano me doy cuenta de que estos cambios se han ido modificando. Puedo regresar al nivel de fondo de cimentación, puedo decirle a las rejillas que sí quiero que se noten las rejillas, las burbujas y los nombres a ambos lados, arriba y abajo, ¿sí? Que recuerden que esto lo hemos hecho el primer día. Luego yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que tú estés como por aquí y yo necesito que tú estés como por acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí están mis elementos. Ah, fíjense, lo estoy haciendo muy mal, ¿no? Estoy haciéndolo en el nivel de fondo de cimentación. Voy a ir a cimentación y en cimentación voy a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Es que tengo que trabajar en la vista que está dentro de mi proyecto, ¿no? Que en este caso es precisamente nivel de fondo de cimentación, o bueno, perdón, cimentación. Y puedo controlar la posición de mis elementos, ¿sí? Fíjense acá yo tengo una sección, si no quiero verla la puedo suprimir, luego la voy a generar. Esta sección que veo por aquí, que es esta de aquí, también la puedo suprimir, porque no las necesito todavía. Listo. Voy acomodando mi vista de acuerdo a cómo se va a ver en el papel, ¿sí? Y ahí abajo me doy cuenta de que necesita moverse un poquitito. Luego me doy cuenta de que su nombre está aquí abajo y lo puedo ir moviendo. Lo voy a colocar ahí. Genera una línea. Si yo selecciono la vista, la línea se puede reducir. Listo. De tal manera que yo tengo la cimentación, el número de la vista y su escala. Y ya vamos a empezar, ¿no? Porque estamos haciendo muchísimos cambios. Regreso a la cimentación y pues lo que yo voy a hacer, lo primero que yo voy a hacer es cambiar el estilo visual. El estilo visual es muy importante para la visualización. En el estilo visual yo tengo que irme a donde dice línea oculta. Y en línea oculta yo voy a tener esta visualización. Entonces, hay muchísimas cosas que comprender a la hora de generar planos, sobre todo el tema de la escala de los elementos, y es un poco difícil, realmente es un poco difícil, ¿sí? Entonces, yo quiero representar correctamente esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que empezar a entender es el grosor de las líneas. Para ver el grosor de las líneas, en gestionar, en la configuración adicional, yo voy a tener un botón que se llama grosores de líneas. Y en los grosores de líneas, yo voy a tener una escala, ¿no? Donde yo tengo las escalas 1 en 50, 1 en 100 y una numeración. Esta numeración del 1 al 16 es una codificación para identificar los grosores de las líneas. Entonces, yo de repente me acuerdo un poquito del AutoCAD, puedo generar diferentes grosores de líneas, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, en la escala 1 en 50 y 1 en 100.
porque esos son los grosores o las valorizaciones de líneas que yo necesito. Depende de cada uno de ustedes el generarlo. Fíjense que obviamente depende de la escala, y como yo tengo una escala interpolada, no se genera, simplemente se va a interpolar al medio. Por eso lo estoy haciendo así. Listo, le doy a aceptar y fíjense, mi proyecto ha cambiado, las líneas han cambiado. Pero vamos a empezar a modificarlo a la mala, de la manera más rápida posible, que es con el panel VV. En VV, que es la modificación de la visibilidad de gráficos, yo puedo seleccionar cada una de las categorías, como en este caso la cimentación estructural. En la cimentación estructural yo voy a encontrar a mis elementos de losas de cimentación y mis zapatas. Entonces me voy a VV y en cimentación estructural le voy a indicar, le voy a decir, las líneas de proyección se van a modificar a un grosor de 4. Y las líneas en corte se van a modificar a un grosor de 4. Listo. Si yo le digo eso, fíjense, mis grosores de las líneas cambian. De todas maneras, ustedes tienen que tener este botón de aquí arriba sin presionar, porque si yo lo presiono, lo mismo que poner LWT en el AutoCAD, ¿se acuerdan? Yo en este caso lo voy a colocar así. Listo. Fíjense que todas mis líneas han cambiado, porque es como decir que hemos controlado la capa, ¿no? La capa que se tenía que controlar. Listo. Sigamos. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiar un poquito la visualización de los elementos acero. No necesito ver aceros. Digamos que no quiero ver aceros, ¿no? Entonces tengo dos maneras de no ver aceros. En VV yo puedo irme a armadura estructural y por el momento, aunque esté mal, lo voy a quitar todo. Por el momento. ¿Sí? Entonces he desaparecido todos los aceros de mi vista. Luego los voy a volver a hacer aparecer porque necesito que se vean. Porque necesito por lo menos detallar los aceros de la zapata. En un momento más lo vamos a hacer. Pero por el momento yo quiero que los elementos que están en corte, en este caso la columna, el muro y estas columnas de aquí abajo, tengan un achurado. ¿Sí? Entonces en VV yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ustedes, pilares estructurales, que es donde están las columnas, en el corte generen un patrón. Y el patrón yo le voy a colocar diagonal arriba de 1,5. Si yo le digo eso, le doy a aceptar, fíjense, mis columnas, todas mis columnas generan ese patrón, generan ese hatch, ¿no? Aquí arriba me voy a dar cuenta de que tengo un muro, ¿no? Este elemento que yo tengo aquí es un muro. Si yo lo selecciono, me voy a dar cuenta que es un muro. Por eso no ha sufrido los cambios como el anterior. Si yo me voy a VV, me voy a donde dice muros, y en muros le voy a decir que necesariamente quiero el mismo patrón. Y lo que va a hacer Revit es mostrarme esta característica. Si se fijan, es muy conveniente para el proyecto que en este caso estoy desarrollando. ¿Sí? Además, yo de repente quisiera valorizar esto un poco más pequeño. Le digo 3 a esto, 3 a esto. Y las columnas, los pilares en corte, les voy a decir que tengan un valor, una valorización de 4. Y los muros en corte, que tengan una valorización de 4. Le doy a aceptar y ahí está mi proyecto, ¿no? Listo. Hasta ahí yo creo que no debe haber ningún problema, ¿sí? Debe ser muy sencillo que todos podamos llegar a este punto. Fíjense, hemos transformado esta vista en esta vista, controlando rápidamente los elementos visuales que teníamos hasta el comienzo. Y como todos estos cambios se han generado en una vista que ya está dentro del plano, si me voy al plano, los cambios quedan registrados, quedan colocados. Listo. Ahora lo que voy a hacer es regresarme a la vista y voy a encender el acero, ¿sí? Aquí yo enciendo nuevamente el acero y me doy cuenta que mi acero está pues en alguna posición y bueno, está bastante bien, ¿sí? Ahora lo que sucede es que los aceros se tienen que ver en las zapatas, ¿cierto? Tengo que hacer una indicación de los aceros en las zapatas. Si ustedes se van a la vista que dice estructura alámbrica, van a poder ver todos los aceros en las zapatas. Tanto en estas como en la regular, como en la irregular que yo me he creado aquí. Necesariamente, les vuelvo a recordar, es un proyecto académico, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a identificar los aceros. Para eso, la forma más sencilla es irme a gestionar. Y en gestionar pueden irse a donde dice estilos de objeto, ¿sí? Y en estilos de objeto yo voy a tener un cuadro nuevo donde yo puedo definir la configuración global de los elementos. Por ejemplo, la armadura estructural, que es la categoría donde están los aceros, el refuerzo, lo voy a definir como de un color rosa.
para que se note. Fíjense, todos los lugares donde hay acero simplemente se van a marcar. No solo en esta vista, sino en cualquier vista, fíjense. Y eso es muy interesante, de tal manera que yo puedo controlar los aceros en cualquier lugar de mi proyecto, ¿sí? Y ahora hay algo muy importante, fíjense, ¿no? En las zapatas, o perdón, en la vista en cimentación, yo no debo de ver los muros, los aceros que están en los muros, ni mucho menos los aceros que están en las columnas, pero sí los aceros que están en las zapatas, ¿no es cierto? Entonces tengo que aprender a controlarlo. Y este es un concepto intermedio que se llama filtros de visualización. Yo voy a filtrar los aceros para que no se vean los aceros que no necesito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a VV. Y en lo VV yo me voy a donde dice filtros, que es la última opción. Aquí yo puedo generar filtros visuales, filtros de visualización. Es decir, con una determinada condición voy a ocultar algunos elementos. En los filtros voy a añadir algunos elementos. Voy a añadir, por ejemplo, un nuevo filtro. Este nuevo filtro lo voy a crear aquí abajo, ¿sí? Una vez que creo el filtro lo voy a hacer. Le voy a decir que este va a ser acero en columnas. Listo. Este filtro va a afectar a lo que sean las armaduras, cuya categoría de anfitrión sea columnas o pilares estructurales. Entonces, los filtros son condiciones. Primero que nada, le doy un nombre. Segundo, le doy una categoría, es decir, una capa a la que va a afectar. Y le genero una condición. En este caso es que la categoría del elemento anfitrión del acero sea la columna. Le digo aceptar, tengo el filtro, lo agrego y le quito la visibilidad. ¿Qué estoy diciéndole? Que a todos los que cumplan la condición no sean visibles. Le doy a aceptar y fíjense, los aceros que están en todas mis columnas han desaparecido, ¿cierto? Lo mismo voy a hacer con los muros. Entonces aquí en los filtros voy a añadir una nueva condición duplicada de la anterior que la voy a llamar acero en muros. Y en esta condición le cambio la categoría muros, la agrego a mi proyecto y le quito la visibilidad y simplemente estoy mostrando únicamente los aceros que están en la cimentación. Y bueno, la cimentación no se representa así, ¿cierto? O bueno, los aceros no se representan así. ¿Cómo se representan? Yo selecciono un elemento, un array, es decir, un arreglo de aceros. Me doy cuenta que tengo 2, 4, 6, 8 aceros. Y aquí arriba les va a aparecer una opción que se llama presentación. Y en presentación me dice, oye, selecciona los elementos que quieres que se presenten. Yo le digo, no selecciones ninguno, solo quiero este, el segundo, empezando desde la izquierda, y finalizo. Lo mismo en el otro sentido. Le digo seleccionar, no seleccionar ninguno, solo muéstrame uno. De tal manera de que así voy a tener mi representación. En este caso yo tendría que hacer eso zapata por zapata. Como no son muchas, no hay mucho problema. Pero en un proyecto grande, pues podría llegar a ser un problema, ¿no? Ojalá con el tiempo, pues esto se haga más fácil, ¿no? Porque es un problema documentar, pero realmente es mucho más rápido documentar en Revit que lo que hacemos en AutoCAD, ¿no? En AutoCAD dibujábamos, ¿no? Y díganme, ¿quién ha estudiado 5 años para ponerse a dibujar? Yo no. Pero bueno, vamos a representar nuestro proyecto de la mejor manera posible con la representación que nos puede dar Revit, ¿sí? Listo. Listo, ya he hecho las 4 zapatas y solamente he hecho esto. En un momento más vamos a empezar a generar las cotas, vamos a empezar a generar las etiquetas, vamos a empezar a generar la información de este proyecto, ¿sí? Listo, sigamos. Regreso a esta parte de aquí y tengo pues algo bastante similar, ¿no? Selecciono esto de aquí, le digo no seleccionar, no seleccionar ninguno, selecciono el del centro y lo mismo en el otro sentido, ¿no? Le digo seleccionar, no seleccionar ninguno y solamente tú te muestras. Pero fíjense, ¿no? Hay más elementos que de repente pues no quiero ver. Si no quieren hacer nada con los otros elementos, pueden ocultarlos, ¿no? Yo puedo ocultarlos manualmente y puedo ocultarlos. No quiere decir que los he desaparecido, simplemente estoy indicando que solo voy a detallar estos dos. Lo mismo en el otro sentido. Selecciono esto, le digo no seleccionar ninguno y le digo que solamente voy a detallar ese. Lo mismo en este sentido, ¿no? No seleccionar, no seleccionar ninguno, selecciono uno y ya está. Lo mismo aquí, ¿no? Este arreglo de aquí no lo quiero ver. Y este elemento de aquí tampoco lo quiero ver. Listo. Entonces ya tengo mis aceros de esa manera.
Fíjense que mis valorizaciones, pues las he puesto en 3 para los cimientos y en 4 para la columna en corte. Si este hatch lo quieren hacer más tupido, podríamos cambiarlo a un hatch de 1 milímetro. Ahorita está con una separación de 1.5. Pero bueno, creo que para la representación, por el momento está bien. Vamos a empezar con las cotas. Para generar cotas, yo me voy a anotar y yo tengo una cota que se llama la cota alineada. En la cota alineada, yo puedo generar una cota para indicar la distancia entre el eje 1 y 2. Entre el eje A y B yo puedo generar una cota también continua y pues yo necesitaría un poquito más de espacio, por eso voy a mover los ejes, desde sus controles voy a mover un poquito y probablemente necesite una longitud total. Listo, ahí está, ¿sí? Y listo. Ahorita vamos a modificar un poco las cotas porque si no, no nos van a entrar los valores, ¿no? Por ejemplo, si me voy a una zapata, yo puedo irme y utilizar el comando DI. Con DI yo puedo generar una cota, tal y cual como lo hacemos en AutoCAD, ¿no? Una cota en el eje X y otra cota en el eje Y. Lo mismo puedo hacer, ¿no? En un sentido o en otro. Listo. Y podría generar eso sí en todas o en esta, ¿no? En esta de aquí. Y puedo generar las distancias que yo requiera, ¿sí? Y me doy cuenta que mis valores o mis textos de repente son un poquito grandes, ¿no? De repente necesito más, de repente necesito modificar mis cotas, justamente para este elemento. Entonces vamos a modificar las cotas, ¿sí? Esta cota de aquí arriba, que dice 1.20, ¿sí? Cuando yo la selecciono, yo tengo un estilo de cota, ¿sí? Este estilo tiene múltiples estilos. Fíjense, hay múltiples estilos que están cargados. Y yo puedo editar el tipo. Es decir, con este botón que se llama editar tipo, puedo duplicar el estilo, ¿no? Y cuando yo lo duplico, le digo, pues voy a generar un nuevo estilo, ¿no? No sé qué nombre ponerle, ¿sí? Este nuevo estilo va a tener una marca. En este caso la marca dice flecha de 30 grados. Y yo la podría cambiar, por ejemplo, por una flecha de 15 grados. ¿Sí? Y puedo definirle sobre todo el tamaño del texto. El tamaño del texto, para que sea legible, debería de ser de 2 milímetros. Y puedo cambiarle el tipo de letra para que esté un poco más tupido hacia mi fuente favorita, que es el Arial Narrow. Y listo, fíjense, ¿no? Entonces mi representación ha cambiado un poco. Todas las otras cotas, si yo las selecciono con control, van a encontrar ese nuevo estilo y si lo aplico, simplemente todos van a cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces es más o menos el estilo en que Revit funciona en este caso. Puedo seleccionar las cotas y cambiarle a un nuevo estilo. Por eso debo configurar uno del estilo que yo requiero. Listo. Entonces así se generan, por ejemplo, las dimensiones. Ya estamos documentando esto lo más rápido que yo pueda, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es generar algo llamado etiqueta. Las etiquetas son muy importantes en este caso. Las etiquetas se activan en una función llamada etiquetar categoría que están en anotar. En etiquetar a categoría, si yo le hago un clic, puedo irme hacia la zapata y le hago un clic. Listo. Fíjense, me ha generado una serie de números que yo puedo mover y que además tienen una directriz. Esto se llama directriz y este es el texto que tiene, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es indicar aquí la información que yo requiero mostrar respecto de mi zapata. Porque mi zapata tiene mucha información y esta información yo la quiero mostrar en la etiqueta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es editar la etiqueta. Si ustedes le dan escape y seleccionan la etiqueta, arriba van a encontrar una función que se llama editar familia, ¿sí? ¿Se puede editar el tipo de cota? Claro que sí, se puede editar. Esta es muy arquitectónica, como así, por así decirlo, ¿no? Pues sí, se puede editar. ¿Cómo se editan los tipos de cotas? Aquí en editar tipo tienen un montón de configuración, ¿no? Desde la marca, que es el símbolo, hasta los colores, ¿no? Las distancias, tienen todo un mundo. Yo no sé modificarlo, soy muy sincero. O sea, pero ahí está, ¿no? Todo, si lo experimentan van a ver todos los cambios que hay, ¿no? Yo no documento mis proyectos, simplemente les estoy enseñando lo que se puede hacer, ¿sí? Hacer planos es muy importante, pero les comentaré, ¿no? En el sector privado, de donde yo vengo, no documentamos tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estudiamos todo desde el proyecto, ¿no? Desde el modelo. Pero igual,
Hagamos etiquetas. Les va a resultar muy importante. Seleccionen este elemento y lo que voy a hacer es darle editar familia. Una vez que le doy editar familia, fíjense, me aparece un símbolo, una 1T. Si yo lo selecciono, arriba me va a decir que esto es una etiqueta, un texto de etiqueta. ¿Qué es un texto de etiqueta? Un texto de etiqueta es un valor que va a mostrar un texto que va a extraer una variable. En este caso, si yo me voy al texto de etiqueta y le digo editar, cuando yo le diga editar, me va a decir, ¿sabes qué? Estoy mostrando el nombre del tipo. Es decir, ese 1800 por 1200 por 1400 era el nombre del tipo. Yo no quiero ver el nombre del tipo. Lo que yo quiero ver es la marca de tipo. ¿Sí? La marca de tipo va a ser, pues, otro elemento distinto. Y además yo puedo configurar el texto. Ya les he dicho que a mí me gusta el tamaño 2.5 y le digo Arial Narrow en negrita. Entonces genero la fuente Arial Narrow 2.5 y le digo negrita. Listo. Si yo cargo en el proyecto mi etiqueta, sobrescribo la versión, ahora me está diciendo de que me va a mostrar Zapata 1. Si yo le quito la directriz, mi elemento me va a mostrar Zapata 1. Con las teclas TG, o sea, T de taza, G de gato, TG, yo puedo irme y mostrar las etiquetas de los demás elementos, ¿no? Voy a eliminarlo. TG, le quito la directriz aquí arriba porque no quiero la flechita. Y le pongo aquí la etiqueta y muevo. Fíjense, ¿no? Me está mostrando que todas son Zapata 1. Pero aquí yo tengo otro tipo de zapata, fíjense, ¿no? Que se llama Zapata 2. Y esta de aquí es Zapata 2 también. Listo. Fíjense, ya he etiquetado mis elementos sin necesidad de tipear qué valor es. Lo que sucede es que en determinado momento, por ejemplo, esta zapata podría cambiar de dimensión hasta 2400 por 1800 y la etiqueta, el acero, se va a acomodar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y de repente esta zapata va a pasar a ser en marca de tipo la zapata 3, ¿no? Entonces lo que hace la etiqueta es leer el valor del código y si yo lo vuelvo a cambiar, pues va a volver a ser Zapata 1. Esas cosas las hace Revit automáticamente. Es decir, los textos, las etiquetas, los valores, los parámetros de los que hemos hablado durante todo el curso nos sirven para actualizar nuestros planos sin que nosotros tengamos que hacer tanta intervención. No quiere decir que pues automáticamente todo va a salir bien, pero se van a automatizar una serie de procesos. Y yo quiero mostrar más información. La zapata 1 la puedo seguir editando, es decir, la etiqueta, la edito, no la zapata, sino la etiqueta, y debajo voy a crear otro texto de etiqueta. Lo coloco por aquí y le digo que voy a llamarle, le voy a decir que vea el nombre del tipo. Listo, el nombre del tipo. Este nombre de tipo le voy a decir que voy a generarlo en un tamaño de 1.8 milímetros en Arial Narrow, ¿no? Y le digo, le doy el número de la fuente, le doy el tamaño y listo. Fíjense, ¿no? Me va a salir el nombre del tipo. ¿Qué es el nombre del tipo? Es la descripción que le hemos dado. Si yo le cargo en el proyecto, sobrescribo, fíjense que justo debajo me va a aparecer las dimensiones de esa y de todas las etiquetas, incluyendo las de aquí arriba. Esta de aquí me doy cuenta entonces que tengo que desplazarlo un poco. Pero ¿qué tal si además yo quiero ver el nivel de fondo de cimentación, que también es muy interesante, ¿no? Yo puedo crear un nuevo texto de etiqueta que me muestre la elevación en la parte inferior. Si yo muestro la elevación en la parte inferior y le digo un prefijo, nivel de fondo de zapata, 2 puntos espacio, el prefijo va a aparecer antes del valor, ¿cierto? Le doy a aceptar. Y el estilo, es decir, el tipo de texto, lo cambio a 1.8 Arial Narrow. Acomodo mis elementos, cargo en el proyecto, sobrescribo y ahora tengo una etiqueta que me está mostrando la profundidad de desplante de los elementos. ¿Se dan cuenta? Mis zapatas están a 1.80, las zapatas 2 y las otras están a menos 1.95. Entonces, así funciona Revit. Revit funciona
con valores, con parámetros, con esta información y no tengo que estar tipeando tanto. Entonces de esta manera se gestionan los cambios. Si uno tiene todo ordenado, las etiquetas se van a mover. Si uno cambia la profundidad, imagínense que en determinado momento llegó el estudio de suelos y tengo que bajar mi profundidad de desplante, pues esos datos se van a ir modificando. Si las columnas cambian de tamaño, también se van a ir modificando. ¿Sí? Listo, a ver. Si cambiamos el tipo de cero de la zapata pero tiene las mismas dimensiones, ¿se etiqueta con otra nomenclatura automáticamente? Sí se cambia. Si se cambian las dimensiones de la zapata automáticamente se cambian automáticamente los valores de los metrados que ya se habían calculado. Claro que sí. Vamos a hacer eso. Sí, en un ratito más vamos a agregar todos. Es decir, los metrados de ayer, que vimos ayer, también se van a cambiar si es que nuestros elementos se van cambiando. Ya creo que está ligeramente aceptable nuestra vista de cimentación. Que está aquí, ¿no? Listo. Y ahora lo que voy a hacer es regresar al nivel de fondo de cimentación. Me voy a ir a esta vista de aquí, ¿sí? Y voy a generar un detalle, porque quiero hacer un detalle de esta zapata irregular, ¿sí? Para hacer un detalle me voy a anotar, me voy a vista, y en vista tengo llamada. La llamada hace un corte. Si yo genero una llamada de este elemento, va a recortar la vista y va a generar una llamada. Esta llamada la voy a llamar zapata 2. Listo. En Zapata 2 yo voy a tener a mi proyecto, tengo mis rejillas y voy a ocultar mis rejillas en VV, busco las rejillas, las oculto y le voy a dar una escala más alta, 1 en 25 por ejemplo. ¿Sí? Y listo, ya tengo mi proyecto, fíjense, ¿no? De repente en este proyecto por el momento oculto la armadura. Listo. Y me doy cuenta de que mi cimentación está pues con un valor distinto, ¿sí? Yo podría, fíjense, yo voy a prender la armadura. Y recuerdan que mi cimentación ya tiene ciertas características que pues lo hacen ver bastante bien, ¿no? Yo en la cinta de vista, al comienzo tengo lo que se llaman plantillas de vista. Si yo genero una plantilla a partir de la vista actual, que la voy a llamar SD planta, ¿sí? Yo puedo irme a la vista Z2, que es el recorte, y puedo aplicar. Y le digo S de planta, aplícate aquí, de tal manera que mis elementos se ven de esa manera. Probablemente en esta vista por el momento no quiera ver la armadura, ¿sí? Y ahí tengo mi proyecto. También si le subo la escala a 1 en 25, fíjense, mi proyecto se va a ver con el achurado y los demás de una manera distinta. Puedo ocultar esta vista, puedo ocultar en vista, ocultar la categoría entera y ahí tengo un detalle de esta pequeña cimentación. Yo puedo empezar a generar las dimensiones que yo requiera, ¿sí? ¿Sí? Y por ejemplo a este lado podría empezar a generar dimensiones distintas, ¿sí? Y por aquí, por ejemplo, le digo que estas son las otras dimensiones que yo necesito, ¿sí? Y puedo empezar a detallar lo que se necesite, lo que mi proyecto requiera, ¿sí? Listo. Bueno, esto sería al revés, ¿no? Listo. Y pues obviamente tengo que llevarlo a mi plano. Esta vista Z2 simplemente la jalo y la arrastro y me doy cuenta que está demasiado grande, ¿no? Entonces como está demasiado grande, la voy a llevar a 1 en 50. Y fíjense, ¿no? En 1 en 50, mi proyecto, bueno, mis cotas no están muy bien que digamos, ¿cierto? Fíjense, las cotas están muy grandes. Regreso y pues lo que tengo que hacer es seleccionar estos elementos y decirles que voy a generar un nuevo estilo, ¿sí? Voy a ponerlos en nuevo estilo y en nuevo estilo, pues fíjense, mi espacio ya de repente me alcanza. ¿Se dan cuenta? Entonces yo podría agarrar, generar todos los elementos, filtrar las cotas y decirle todas las cotas van a ser el del nuevo estilo. Y listo, miren, probablemente ahí sí me alcance el espacio. De repente no me alcanza el espacio, entonces simplemente lo que voy a hacer es editar el tipo. Y en la edición del tipo le voy a decir que el tamaño del texto lo voy a poner al mínimo, 1.8. Y el desfase del texto lo voy a poner en 0. ¿Qué va a pasar con eso? Mis cotas se van a pegar muchísimo. ¿Sí? Se han pegado demasiado también. Entonces las sigo editando y le digo que el desfase es 0.8.
0.5 milímetros. Listo. ¿Sí? De tal manera que ahora sí tengo una cota ligeramente aceptable en la escala 1 en 50. ¿Sí? De tal manera que yo tengo esta vista. ¿Sí? ¿Y qué tal si yo quiero ver el armado, ¿no? Y de repente quiero ver el armado de esta placa, porque se me hace muy importante, ¿cierto? Entonces yo voy a generar un duplicado. ¿Sí? En vez de la Z2 yo voy a ponerle placa 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ocultar la cimentación. La cimentación yo ya no quiero verla. Y este elemento que ustedes ven aquí es un refuerzo. Ese refuerzo de área estructural tampoco quiero verlo. Y se quedan estos elementos. Y voy a encender la armadura. Cuando enciendo la armadura, se ven también las armaduras de la cimentación. ¿Eso por qué es? Eso es porque yo tengo un rango de la vista. En el rango de la vista, yo tengo el control de la profundidad de mi vista. Es decir, si yo lo viera en elevación, a mi placa, digamos, de este tamaño, ¿sí? Mi corte está a cierta altura y en verde tiene una determinada profundidad, ¿cierto? Y lo que sucede es que esa profundidad está determinada por esto. Pero yo lo voy a poner 0 para que los aceros de la cimentación no se vean. ¿Sí? Y recuerdan que hace rato, en mi vista de filtros, yo había puesto que no se vean los aceros en las columnas ni en los muros. Ahora sí los voy a hacer visibles y ahora yo los puedo ver. Y me doy cuenta de que mis aceros de la columna no se ven correctamente. ¿Por qué es eso? Porque también tengo una delimitación de la profundidad. Por el momento, tengo tres opciones que se dicen sin delimitación, que quiere decir que no van a delimitar los elementos y van a ver los que están hasta abajo. Eso es lo que está pasando con las columnas. Pero si yo le digo delimitación con línea y le doy a aceptar, mis elementos se van a cortar. Y ahí me doy cuenta de que mi armado, pues de repente está un poquito mal, ¿no? Puedo irme a otra vista, ¿sí? Y en este armado le voy a decir, le voy a cambiar el valor del diámetro a 3/4 a todos lados para que se note un poquito más, porque si no, no se va a notar muy bien. Listo, ya lo cambié. Me regreso a la placa 1, ¿sí? Y aquí tengo mis elementos. ¿Se dan cuenta? Ya se ve un poquito mejor. Y lo que puedo hacer es empezar a etiquetar con la cota llamada nuevo estilo, ¿sí? Y simplemente empiezo a etiquetar los elementos que requiero. ¿Sí? Listo. Creo que no hay mucho más que etiquetar. Y puedo empezar a etiquetar los aceros, ¿no? Los aceros se hacen muy importantes, ¿no? Entonces yo voy a etiquetar con TG los aceros. Fíjense, aquí ya me los he etiquetado. Me he hecho una etiqueta que dice 3, 4, 10. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a entender cómo se modifican las etiquetas. Esta etiqueta necesita una directriz con el extremo libre. Esta etiqueta, además, en la edición del tipo, tengo que mostrarle la directriz. Me dice que la directriz, es decir, la punta de la flecha, debe de tener algún tipo de elemento. Por ejemplo, flecha de 30 grados. Yo le voy a aplicar. O le puedo decir flecha de 20 grados rellenada. Listo. Esa está bastante bien. ¿Sí? Ahí está mi etiqueta. Y lo que yo puedo hacer es darle un codo. Ahí, ¿no? Y me doy cuenta de que necesito empezar a editar este elemento. Este elemento tiene diferentes presentaciones. Aquí hay una que dice cantidad, tipo y número. Me está mostrando la cantidad de aceros, el diámetro y el número del tipo del acero. Un poco raro. Si yo selecciono este elemento y me voy a la edición de la familia, en la edición de la familia, yo voy a tener los diferentes elementos que yo tengo y podría generar un nuevo tamaño, ¿sí? Voy a generar un nuevo elemento que se va a llamar, una nueva visualización que va a ser Arial Narrow de 2 milímetros, ¿no? Defino ese tamaño en Arial Narrow y tengo múltiples elementos, los cuales todos van a estar en Arial Narrow de 2 milímetros. Y por un momento los voy a separar porque todos están en la misma posición, ¿sí? Por un momento los voy a separar porque quiero encontrar uno. ¿Cuál? Quiero encontrar este que dice cantidad, espaciado y número número de armadura. La cantidad es importante. N. El espaciado es la distancia. Bueno, ese no es el que quiero. Lo que yo quiero es cantidad, espaciado, cantidad, aquí está.
cantidad II, ¿no? Este de aquí lo voy a modificar. En el texto de la etiqueta lo voy a editar y lo voy a modificar. Le voy a quitar este número de armadura, ¿sí? Y aquí en la cantidad, pues puede quedarse. Aquí si yo tuviera un sufijo, por ejemplo, el símbolo de phi, que siempre me olvido el código ASCII. ¿Alguien se sabe el código ASCII del phi para colocarlo, por favor? Es al 100, no me acuerdo. ¿Sí? Y lo puedo colocar, ¿no? De tal manera que va a salir 5 phis de 3/4, ¿no? Entonces le doy a aceptar y lo voy a colocar al centro, porque si no se van a mover. Es que tengo diferentes tipos de armaduras que están en sobrepuestos. Lo cargo en el proyecto, sobrescribo y fíjense, ¿no? Ya está 9 phis de 3/4, ¿no? Me falta el símbolo del phi, ¿no? El símbolo del phi me falta. Entonces, de esa manera, yo puedo empezar a etiquetar mis aceros, ¿sí? Y cuando yo etiquete mis aceros, yo puedo empezar a definir cuál va a ser el tipo de armadura, de etiqueta que voy a generar, ¿no? Cantidad, tipo, y ahora sí, ¿no? Le digo TG y selecciono con una directriz, con el extremo libre, aquí, ¿no? 9 phis de 3/4, ¿no? Fíjense, ¿no? Este tipo tiene que tener la punta en la flecha, ¿no? Una diagonal de 20 grados. Listo. Igual aquí, ¿no? TG, 3 phi de 5/8. Hacia este lado, 3 phi de 5/8. Y esta de aquí, pues es 10 phi de 3/4, ¿no? ¿Y qué tal? Como decían hace un rato, ¿qué pasa si yo el acero, pues me he equivocado, no es de 5/8, ¿qué tal es de 3/4? Simplemente lo cambio. ¿Y qué tal si este pasa a ser de 1 pulgada? ¿Se dan cuenta? Los elementos van cambiando de acuerdo a lo que yo le indique. Una vez colocados, una vez puestos, yo puedo llevar mi placa y la puedo llevar a donde corresponda. Por ejemplo, ahí. Le quito el título y ya tengo mi elemento. ¿Sí? Al 175, 155, pónganse de acuerdo. 155, vamos a editarlo, ¿sí? Entonces, entro en la etiqueta, le digo editar familia, y ¿se acuerda dónde estaba? Creo que era este, cantidad I, ¿no? Y en editar le voy a decir cantidad al 155. No, es que lo que pasa es que el software que estoy utilizando no me permite generar los símbolos al 155. No, me está mostrando otro símbolo. Bueno, vamos a hacer de cuenta de que es, ¿ya? Al 155, ¿están seguros? Sí, es que me genera otros símbolos, pero no importa. Vamos a usarlo como referencia, ¿sí? Cantidad de proyecto, sobreescribir la versión existente y bueno, ya, ahí está. Me ha sobrescrito todos con un símbolo, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha movido? Porque se acuerdan que lo he subido un poquito. Por eso hay que tener mucho orden. Es a veces un poquito complicado. El orden debería estar acá abajo, ¿sí o no? Debería estar al centro. Y ahora sí, cargar en proyecto. Sobreescribir la versión existente, ¿sí? Entonces, imagínense que es el símbolo del phi, ¿no? Listo. Lo que pasa es que mi software de broadcast no me permite generar símbolos. Pero si no, ya lo tendría. Listo. Entonces, de esa manera ya tengo el phi, ¿no? Imagínense que es el phi. Listo, sigamos, sigamos. Ahora lo que sucede es que yo quiero poner más detalles, ¿sí? Quiero empezar a colocar, por ejemplo, los detalles de las columnas, ¿no? Me voy a ir a la vista de nivel de fondo de cimentación. Y en la vista de nivel de fondo de cimentación, yo tengo aquí la columna. Y para empezar a generar un detalle, yo me voy a la cinta de vista y genero una llamada. Listo. Esta llamada está aquí. Es solamente el retazo donde está la columna. Y a esta llamada le digo columna 1, porque sé que es la columna 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, le subo la escala a 1.25. Segundo, oculto las rejillas. ¿Sí? Fíjense que no dibujo, ¿no? Lo que yo hago es configurar. Luego le digo de que no quiero ver las cimentaciones, ¿sí? Y tampoco quiero ver las categorías o los elementos. No quiero ver los elementos, las armaduras en las cimentaciones. Ah, no, pero más fácil es configurar el rango de vista y decirle, ¿sabes qué?
no necesito nada por debajo de este Nemail. Ahí está. Y nuevamente se ven elementos que no quiero. ¿Cómo se controlaba? En la delimitación de la profundidad, ¿no? Le digo, córtalo. Listo. Y ahora esa vista la corto y lo que voy a hacer es etiquetar. Primero las cotas y luego genero una cota de la columna. Fíjense, la cota de la columna o la etiqueta de la columna está así. La modifico, ¿no? Editar familia, la borro y le digo crear un texto de etiqueta, que espero que esté por aquí, y le digo marca de tipo, que es el código. No se olviden de colocarle una bonita fuente, porque si no, Arial Narrow de 2.5 milímetros, negrita, ¿sí? Le digo 2.5, ay no, 22, 2.5 en Arial Narrow. Estoy yendo un poco rápido porque quiero mostrarles todas las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Sobreescribir la versión existente y ya está. Listo, y le digo sin directriz y ya tengo mi columna 1. Listo. Fíjense, ¿no? Me falta los aceros, que podría ser así, ¿no? 3 fi de 5 octavos. Y a este lado también 3 fi de 5 octavos, ¿no? Imagínense que en esta columna, pues las de abajo se van a cambiar a 3/4 y me va a mostrar. Listo. Y nuevamente esta columna 1 la puedo llevar hacia un detalle, ¿no? Hacia ahí a un costado. Si no quiero que se vea el título, le digo en la ventana gráfica sin título. Ya está. Y lo que sucede es que lo mismo puedo querer para lo que se llamaría mi columna 2, ¿no? Porque tengo columna 1 de 30 por 30 y la columna 2 que es de 40 por 40. Entonces, en la cinta de vista yo puedo crear una plantilla que se va a llamar sd-columnas y me voy a la vista de nivel de fondo de cimentación, me voy a la columna de 40 por 40 que está por aquí y genero una llamada. Una vez generada la llamada, yo recuerdo que esta es la columna 2, ¿sí? Y aplico las propiedades de la plantilla. Y listo, ya está, fíjense, ¿no? Ya está, y le digo que no quiero ver ningún muro, porque hay un muro que está pegado y lo oculto. Selecciono este elemento y ahora simplemente genero las cotas que me faltan. Etiqueto, ¿no? La columna, por ejemplo. Columna 2, etiqueto los aceros y etiqueto los aceros. Bueno, etiquetado el estribo. Bueno, lo voy a poner por aquí, ¿sí? Bueno, esta de aquí le quito la directriz y la puedo mover a esta posición y listo, ¿no? Simplemente lo llevo hacia aquí. Y pues podríamos armar nuestro cuadro de columnas muy bonito, ¿no? Pero pues requiere un poquito de orden, ¿no? Listo. Ya tenemos algunos detalles de mi cimentación. Y quiero hacer dos cosas. Primero la cimentación en el detalle del armado en 3D, tal y cual se los he puesto aquí. En el proyecto que ya les he dado finalizado, fíjense, les he dado estos detalles, ¿no? Fíjense, les he dado un detalle del corte, de la elevación, y otro detalle de la cimentación en 3D. Vamos a hacer esos. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya es hora. Sigamos. A ver. El corte, ¿sí? El corte es muy sencillo. En el nivel de fondo de cimentación, yo puedo generar un corte, una sección, ¿sí? Que mire a esta porción. Digamos hasta aquí. Y se genera una sección nueva. En la sección, yo veo esta vista y yo puedo empezar a controlar los elementos. Y yo le digo, solo quiero ver esta porción. ¿Sí? Le doy la escala, por ejemplo 1 en 25. Y en la escala, bueno, 1 en 25 no va a ser, 1 en 50 va a ser, ¿no? Y en 1 en 50 me voy dando cuenta de que mi proyecto necesita muchas modificaciones, ¿cierto? Yo puedo partir de aplicar las propiedades de la vista de la planta, ¿no? Que ya tenía ciertas propiedades, ¿no? Le digo aplicar. Fíjense, ¿no? Cuando yo lo aplico, se están ocultando mis elementos de los muros y de las zapatas, ¿no? Porque eso era precisamente lo que tenía esa vista.
Entonces mejor lo configuro nuevamente. Le voy a poner en 1 en 50. Le quito esos filtros que estaban, que han ocultado mis elementos, ¿sí? Le quito los filtros. Y por ejemplo esta rejilla, si quiero, la controlo hasta acá más abajo. Y ya tengo más o menos la visualización que yo quería, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta es controlar los grosores, ¿cierto? Los grosores son muy importantes en este caso, en cualquier tipo de vista. Entonces me voy a VV y le digo que los pilares estructurales en proyección tengan un valor de 3. Los muros tengan un valor de 3. Las vigas que están en armazón estructural tengan un valor de 3. Listo. Los cambios se van a aplicar luego de un ratito. Por alguna razón mi Revit se ha lenteado mucho. Voy a cerrar esta vista. Sí, fíjense. Bueno, aquí estaba la planta del aligerado. Aquí estaban los detalles de las vigas, que básicamente es lo mismo que estamos haciendo el día de hoy. Le digo no guardar. Aquí hay una vista muy bonita que ahorita la vamos a hacer. Estoy cerrando todo porque hay muchas cosas abiertas. Hay demasiadas cosas abiertas. Ya está. Wow, sigue habiendo tantas cosas abiertas. Y aquí hay más. Ya está. Ahora sí, Revit. Ya. Por favor, no tienes por qué colgarte. Ahí está. Listo, me voy a la vista de cimentación. Y lo que voy a hacer es cargarla, ¿no? Esta vista, que era la vista en 9, le voy a decir elevación de placa. Simplemente la jalo y la llevo al proyecto. Y la coloco. Con el mismo procedimiento yo podría empezar a etiquetarla y generarla sin ningún problema. Y otra cosa que yo puedo llevar es mi tabla llamada metrato de concreto en cimientos. Si yo la jalo, fíjense, ¿no? La puedo arrastrar y la puedo colocar. Me doy cuenta que mi tabla necesita modificaciones en la apariencia. ¿Qué modificaciones? Yo le voy a decir que necesito diferentes tipos de textos. Entonces me voy a una vista donde el texto voy a empezar a generarlo. Mi texto más pequeño va a ser 2 milímetros en Arial Narrow, ¿sí? Y lo pongo así, ¿no? Arial Narrow 2 milímetros. Genero otro tipo, ¿no? Le digo texto, editar tipo, duplicar y genero 2.5 milímetros en negrita de Arial Narrow. Es una buena práctica documentar todo porque así va a ser más fácil generar cambios. Listo. Una vez generado, me voy al metrado y en el metrado le digo en la apariencia que el título va a ser de 2.5, el subtítulo también y el texto principal de 2. Una vez generado, fíjense, en mi plano ya tengo un tamaño más adecuado y puedo empezar a controlar los anchos de mis elementos de tal manera de que mi tabla entre, ¿no?, en los espacios que tengo disponibles, ¿no? Por ejemplo, esta elevación de la placa la voy a llevar arriba y aquí está mi metrado. Ya está. Y ahí están, ¿no?, mis zapatas. Tengo 4 y 2 del tipo zapata 1, 2 del zapata 2 y lo voy colocando, ¿no? Listo. Entonces ahí tengo un plano de las cimentaciones en el cual tengo los diferentes elementos que se pueden colocar. Ahí Homero dice 1 hora para un plano. Es que lo que sucede es que les estoy tratando de enseñar cómo se hace, ¿sí? Es tratando de enseñar cómo se hace. Una vez que ustedes tengan las plantillas generadas, es decir, ustedes entiendan cómo se han generado todas las plantillas, es aplicar, 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 ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que aprender a hacer en realidad en Revit es generar plantillas, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan las plantillas hechas, solo es aplicar, aplicar, aplicar y modificar una que otra cosa, ¿sí? Listo.
Ahora quiero hacer la vista en detalle de elevación 3D, ¿sí? Imagínense que esta vista en detalle, imagínense que esta vista en detalle yo quiero recortarla. Primero tengo que hacer un duplicado, ¿sí? En este duplicado yo voy a decir que voy a detallar la placa 1. Listo. Esta placa 1 ya tiene una vista de detalle, ¿cierto? En esta placa 1 ya tengo un detalle. Yo me voy a la vista 3D y lo que yo puedo hacer es direccionar mediante el cubo de visualización y generar un recorte automático. Si yo le digo clic derecho, orientación de vista, plano de planta, a la placa 1, fíjense, mi plano en 3D se ha cortado, mi vista en 3D se ha recortado. Y lo que voy a hacer es controlar esta caja de recorte, que es un prisma que tiene 6 caras, y puedo empezar a mostrar los cambios que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar a verlo hasta como por aquí. Listo. Por el momento está en una estructura alámbrica. Si yo lo cambio a una estructura de línea oculta, pues mi proyecto se va a ocultar completamente. Esta caja de visualización ya no la necesito. Una vez que ya no la necesito, la voy a ocultar. Luego, yo tengo que generarlo en una vista isométrica. Para eso le hago un clic aquí. Le hago un clic aquí. Y le digo que voy a bloquear la orientación. Ahí está mi vista, ¿no? Esta vista yo la podría poner en un nivel de detalle alto y podría darle algunas opciones de visualización como suavizar líneas para que se vea así y podría agregarle las sombras ambientales y se va a ver así. Listo. Este podría ser el detalle, ¿no? De cómo están mis elementos de concreto. Pero muy probablemente lo que yo necesite es ver los elementos de acero también. Para eso yo tengo que seleccionar los aceros. Yo puedo seleccionar los aceros. Es decir, hago una caja de selección y filtro únicamente lo que son las armaduras estructurales. Una vez que las armaduras estructurales están generadas, en editar, lo que yo voy a hacer es decirle de que en esta vista en 3D que se llama P1, yo voy a ver los elementos como sólidos y sin tapar. Es decir, los aceros tienen una característica muy interesante que pueden hacer que se vean sólidos y sin taparse en esta clase de vistas. Le cambio a línea oculta y fíjense, ahí está mi proyecto con los aceros tridimensionales y el armado. Dependiendo de la escala, por ejemplo en 1 en 50 o en 1 en 25, algunos detalles se van a ver más o menos, ¿sí? Entonces, en este caso, los elementos que se están viendo son piezas. Yo podría controlar en VV, en las piezas, el patrón en el corte. Y en el patrón de corte yo le puedo decir que genere un patrón en diagonal. ¿Qué va a hacer eso? Donde mis elementos piezas estén cortados, se va a ver ese patrón, ¿sí? Además, yo podría empezar a definir un filtro para cada tipo de diámetros. Por ejemplo, los elementos de 3/4, yo le puedo decir que se vean con líneas de color verde. De tal manera de que mis elementos de 3/4 se ven en verde. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo generar visualizaciones de mis elementos en 3D y pues que muchas veces son muy útiles, ¿no? Muy útiles. Bueno, si quieren dibujar esto en AutoCAD, seguramente vamos a demorar un poquito más de una hora. Y una vez generado, pues simplemente debería de acomodar espacios aquí, ¿no? De repente esto lo pongo por aquí, de repente esto lo pongo por aquí. Y fíjense, ¿no? Me aparece mi vista en sección. Fíjense, ¿no? Como alguien decía, ¿no? ¿Cómo desaparezco esto? Selecciono el elemento y le digo ocultar aquí arriba, ¿no? Igual en esta vista, ¿no? No lo necesito, ¿no? Se hace innecesario. Y luego simplemente llevo esta vista 3D y la acomodo, ¿no? Está muy grande, doble clic y le digo 1 en 50. Y simplemente la acomodo en el espacio que tengo. Listo. Listo. ¿Sí? Ahí tengo un plano, pues, un poquito raro, ¿sí? Que se genera desde Revit, ¿sí?
Lo he hecho desde 0, 0, 0, 0 por la configuración que tiene Revit por defecto. Y ustedes cuando estudien un curso como los que nosotros vamos a llevar después, ya bueno, van a aprender a generar todos estos detalles. Pero bueno, en una hora creo que es un muy buen récord, ¿no? ¿Se puede hacer una misma vista de caja de sección para el concreto y otra para el acero separado? Sí se pueden hacer. Eh, listo. Listo. Entonces, eso era lo que yo quería mostrarles, ¿sí? Les hemos dado dos proyectos, ¿no? Para que ustedes puedan practicar. En la primera clase ustedes tienen un proyecto muy, muy grande, ¿sí? Un multifamiliar entero, en el que pueden practicar los metrados, pueden practicar los planos. Y lo más importante, creo que yo, es para que ustedes empiecen a generar sus propios proyectos de estructuras. No es difícil, ¿sí? Así como yo he aprendido solo, hay muchísima gente que ya sabe modelar y lo ha aprendido solo. La herramienta Revit es mucho más fácil, es mucho más estable que el AutoCAD, es casi como jugar a todo lo que necesitamos. Y como les he mandado ahí en los links del día de hoy, pues pueden ver cómo se generan y se pueden exportar a PDF y salen muy bien, salen bastante, bastante bien, ¿sí? Eh, y ahora nos dice Fabio, dice, ¿hay algún manual PDF oficial de Revit? Existen manuales oficiales de Revit que nos dan a estudiar, pero están en inglés, ¿no? Homero dice, es muy laborioso. Claro que sí, es muy laborioso cuando estamos aprendiendo, pero cuando uno ya tiene las plantillas hechas es aplicar, aplicar, aplicar. Yo les comentaré, el otro día hice un multifamiliar de 11 plantas en una hora, los planos que se necesitaban. ¿Por qué? Porque ya tenía las plantillas, ¿no? Es decir, una vez que está el modelo hecho, hay un tiempo de trabajo en generar los planos, ¿sí? Así como hay un tiempo para generar los metrados. Es que esa es la diferencia, ¿no? El día de hoy estamos muy acostumbrados a generar planos y está bien, o sea, es lo que nos exigen el día de hoy. Pero el cambio hacia el BIM no solamente es la generación de los planos, sino es generar un modelo que nos dé métricas confiables para los procesos de gestión de la construcción, planeamiento, para las planner, para todas las cosas que se vienen hacia adelante. Entonces, yo no estilo mucho hacer planos, más bien he aprendido a hacer planos debido a las clases, no me gusta mucho, pero sí me gusta cada vez que me sale mejor, creo que hoy día me ha salido bastante bien. Y la verdad es que en los proyectos, cuando hacemos proyectos BIM, yo me dedico a coordinar proyectos, no me dedico a hacer planos, pero cuando hacemos la coordinación, no necesito planos. Yo necesito tener un modelo de la arquitectura, la estructura, la sanitaria, las eléctricas. Y el verdadero valor del BIM no está en la rapidez en la que hace los planos. Puede hacer planos, ya les he dicho, miren, ¿no? Así salen los planos, como lo han visto el día de hoy. El verdadero valor de BIM y cómo va a aportar a mejorar la construcción no es haciendo planos, sino generando un modelo en el cual voy a poder entrar, en el cual vamos a poder revisar los diferentes procesos constructivos que pueden salir mal, las diferentes cosas que se están interfiriendo, las diferentes cosas que no tienen sentido, de repente que están mal modeladas, que están mal construidas, que están mal planteadas. Ese es el valor de BIM, ¿sí? Yo sé que todo el mundo quiere hacer planos el día de hoy y hemos visto que es laborioso, ¿sí? Estoy seguro de que la mayoría se ha dado cuenta de todo eso, ¿sí? Pero el verdadero valor de BIM no está en hacer planos. El verdadero valor de BIM está en hacer modelos que luego vamos a coordinar y que luego vamos a llevar a diferentes procesos, ¿sí? Listo. Este ha sido el taller. Hemos visto cómo generar proyectos de estructuras, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿no? Primero calculas, luego programa y luego pasamos a Revit. Muy buena pregunta, ¿sí? Un poquito hablemos del flujo de trabajo, ¿sí? El flujo de trabajo, como les estaba explicando el primer día, empieza con el modelo de arquitectura, ¿sí? El modelo de arquitectura. El modelo de arquitectura, si nos los dan en formato de Revit, pues nos va a servir de base porque voy a tener rejillas, voy a tener la arquitectura, las dimensiones de los elementos y esto yo lo puedo insertar dentro de un proyecto de estructuras. Este proyecto de estructuras que ya va a ser mi plantilla, ¿no? Podría estar en Revit, ¿sí? Podría estar en Revit y en Revit yo empiezo a predimensionar, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es decir, ¿sabes qué? Acá va una columna, acá va otra columna y genero mis pórticos, ¿cierto? Y genero mis pórticos y en Revit, hasta en Revit puedes generar hasta cargas, puedes agregarle las cargas si quieres, ¿no? Puedes agregarle las cargas y todo lo demás. Pero Revit no es un software de análisis estructural. Para hacer análisis estructural te tienes que ir a otro software. Te tienes que ir a un software que se llama, por ejemplo, Robot, ¿cierto? Y en Robot sí haces análisis
y sí haces diseño, ¿sí? Entonces haces análisis y haces diseño del predimensionado. Pero mientras tanto, el proyecto de arquitectura puede seguir generando cambios. Y estos cambios se pueden enlazar, por ejemplo, a los niveles, se pueden enlazar a las dimensiones, a las extensiones, a las rejillas, a los vanos, a las luces. Entonces, lo que genera BIM es una conexión entre estos dos elementos. Y lo bonito es que entre Revit y Robot existe una bonita bidireccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la zona del modelo, ¿sí? Aquí está el modelo. Y aquí está lo que nos interesa a los estructurales. Aquí nos interesa la parte estructural. Pero aquí está el modelo. ¿El modelo qué es? El modelo es el proyecto. Y el proyecto no solamente tiene arquitectura y no solamente tiene estructuras. ¿Qué tiene? Sanitarias, eléctricas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro proyecto cuando se ha definido la arquitectura? Se lo pasas al estructural, pero también se lo pasas al eléctrico, también se lo pasas al estructural. Y pueden generar cambios desde cualquiera de las especialidades. Y el proceso de la definición de las estructuras, el análisis estructural, es un proceso lateral, en el cual el equipo de estructuras está trabajando. Y lo que sucede es que esto va a generarse múltiples veces. Dígame, ¿a quién no le ha tocado generar cambios en el análisis estructural? ¿Y no es tedioso? ¿No es molesto? Claro que sí. Esto lo que estamos tratando de ver es el flujo de trabajo BIM de un proyecto de estructuras. Ahora, dicho sea de paso, ¿sí? El proyecto de estructuras que hemos definido en esta semana solo ha sido de esta parte, el modelo, ¿sí? El análisis estructural ya lo ha mostrado Giordano en alguno de los talleres. Pueden buscarlo en el canal de YouTube y todo lo demás. Y les ha hablado de Robot. Es más, ya estamos por terminar el primer curso de Robot que ya se inició hace como un mes y medio. Entonces, existen diferentes herramientas para los diferentes roles, ¿no? Por las diferentes cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que los planos son un presentable. El plano sale del modelo y aquí yo tengo mi plano, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros para un expediente técnico necesitamos presentar este plano y lo que pasa es que el arquitecto, el sanitario, el eléctrico, el estudio de suelos generan cambios y tenemos que estar cambiando en el análisis estructural, tenemos que estar cambiando en los metrados, tenemos que estar cambiando en los planos. Una vez que hemos enlazado y hemos generado este flujo de modelos entre arquitecturas, sanitarias, eléctricas y robot, se puede generar algo así como una automatización, una conexión que me va a ayudar a gestionar estos cambios. Es decir, la primera vez que hacemos esto, el modelo, la primera vez que hacemos la enlace, nos vamos a demorar más, pero cada cambio va a ser prácticamente automático. Es decir, los planos se van a actualizar, los metrados se van a actualizar. El modelo analítico se tiene que volver a correr, se tiene que volver a analizar, porque obviamente un cambio genera un cambio en los pórticos, en las consideraciones, ¿sí? Entonces se tiene que volver a hacer. Pero el flujo de trabajo BIM implica de que generemos modelos que estén conectados. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos en la cabeza muy claro cómo hacemos nuestra chamba, ¿no es cierto? Y el día de hoy tenemos que ir a etaps, tenemos que ir a SAP, armamos nuestros rejillas, nuestras grillas, nuestros pórticos. Simplemente que eso va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Cuando hagamos BIM, nosotros pues vamos a utilizar SAP, vamos a utilizar ETAP, vamos a utilizar Robot, pero en la parte del modelo muy probablemente o utilicemos Revit o utilicemos Tecla para generar el modelo y empezar a generar los planos. Los términos de referencia BIM dicen muy claramente generar los planos desde el modelo BIM. Y pues en los planos, en los términos de referencia, muy pronto va a decir, ¿no? Si vamos a hacer un proyecto BIM, pues tiene que haber una conexión entre los elementos del modelo y los elementos del análisis estructural. Es todo un mundo de cosas. ¿Sí? Es todo un mundo de cosas nuevas que poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿sí? Y sí, muy bien, el día de hoy parece que nos demoramos más haciendo un plano, pero en realidad estamos ahorrando tiempo en las iteraciones posteriores, es decir, en los cambios. Homero, dice, ya bien, Homero, por favor, qué mal carácter, por favor. Yo estoy tratando de compartir algo, no sea malo con nosotros. Listo, nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos hasta aquí. Espero que puedan revisar este taller y puedan llegar a este plano todos. Igual se les ha compartido los proyectos. Pueden verlo una y otra vez ahí en los canales de YouTube. Y vamos a seguir haciendo más clases para todos ustedes de la parte eléctrica. Vamos a hacer arquitectura también. Y bueno, vamos a empezar a generar cursos ya completos. ¿Sí? Listo. Y QMI te dice, ¿el plasma físico pasará a la historia? No, todavía se va a necesitar porque hay una gestión documentaria todavía que se necesita, ¿cierto? Allá.
¿Cuándo no los Simpson, no? Listo. Esto sería todo por hoy, por favor. Revisen el proyecto. Es con lo que hemos visto durante esta semana. Todos deberían de poder llegar con cierto nivel a nuestro curso, porque en nuestro curso queremos llegar más allá, ¿sí? Todos los que se van a matricular en el curso, por favor, les pido que practiquen. Practiquen porque en el curso no quiero hacer esto, ¿no? En el curso queremos hacer mucho más allá. Queremos hacer estructuras metálicas, queremos hacer elementos complejos, queremos llegar, si se puede, hacer puentes. Entonces, si podemos llegar a todo eso, depende de qué tan buen nivel tengan ustedes y la única forma de hacerlo es que practiquen. Este taller es para todos ustedes con mucho cariño y con la dedicación que le pone el Colegio de Ingenieros a todos ustedes. Por favor, son 5 talleres, véanlos hasta que lo aprendan. Cuando los conozca en persona, quiero que hayan terminado de ver todo esto, ¿sí? Gracias a todos, nos vemos, hasta luego. Que les vaya muy bien. Buenas noches.